si más no me equivoco. No, miércoles. Sí, ¿no? La sesión 3 entonces. Ya, ok. Chicos, vamos a hacer clase 1 hora, por favor, porque tengo cita en el hospital 12:30, ¿ya? Ya, por favor. Ya son 11:15, ya. Ya, ¿me están escuchando, no? Por favor, me Sí, profesor. confirmo. Ya, gracias, gracias. Ya, vamos a empezar con la teoría de la sesión 3 y de la sesión 4, ¿ya? Cosa que la próxima semana abordamos todo lo que son ejercicios. La próxima semana, como hoy es 6 más 7, 13, vamos a ver cómo podemos hacer una, una actividad. Obviamente no hace chuletada ni panchada. Una actividad me refiero a una tarea para que pueda subsanar las notas del módulo 1 y módulo 2, porque estamos a puertas ¿de acuerdo? Ya, a ver, sesión 3. Vamos a empezar por acá. Como les decía, vamos a toda la teoría ahorita. Te voy a explicar toda la teoría, conversar, y la otra semana hacemos la parte práctica. Ah, me olvidaba. Requisito, tengan su SPS operativo. ¿Tienen todo su SPS? ¿Sí? Hola. Sí. Ya, tienen que tener su SPSS operativo, ¿ya? Muy bien. Entonces empezamos esta sesión 3 mencionando acá dos interrogantes. ¿Qué entiende usted por proporción y qué es para usted una relación? A ver, rapidito, un par de ideas. ¿Qué se entiende por proporción y qué es para usted una relación? A ver, ¿quién quiere opinar? No los escucho. ¿Están hablando? De repente están hablando porque como tengo problemas con este auricular. Ah, no, no, no están hablando. Ya, ok. Ya, ahí mejor. A ver, dígame, lo escucho. ¿Qué entienden ustedes por proporción y qué es para ustedes relación? Eh, Proporción sería que entre las partes y el todo, o entre varias cosas relacionadas que entre sí. Ya, me está describiendo la fórmula, pero ¿qué sería una proporción? A ver, dame un ejemplo, dame un ejemplo. Una relación de igualdad, profesor. Eh, El 0.5, como ejemplo. 0.5, ya, esa es una proporción, ya, que vendría a ser como una probabilidad, ¿cierto? Ya. Dime, Betty, dime. Está levantando la mano. A ver, ¿cómo sería? Y en el caso de una relación, habló Colonia, creo. ¿Cómo era Colonia? ¿Me estabas hablando? Perdón. Sí, una relación de igualdad de dos razones, o entre dos razones. Una relación de igualdad. Ya. O sea, A entre B que sea igual a cero. Ajá. Ya, esa es una proporción o una relación. Proporción. Una proporción. Ya. En estadística, nosotros manejamos variables. Eso ya lo tenemos claro. Y dentro de la conceptualización de variables, o dentro de la clasificación, perdón, de variables, hablamos de dos tipos de variables según su naturaleza, ¿cierto? Que es cuantitativa y cualitativa. ¿Es correcto eso? Sí. Y claro, hay alguna clasificación, ¿no? En lo que respecta a variable, porque la cualitativa podría ser nominal u ordinal, la cuantitativa puede ser discreta y continua, ya ese es el asunto, eso no está en discusión, punto. Pero lo que sí debemos tener en cuenta es que, por ejemplo, yo podría analizar una proporción y decimos, ¿no? Porque quiero establecer la proporción de estudiantes que viven en Huacho. Quiero ver la proporción, perdón, quiero ver la proporción o determinar la proporción de estudiantes que estudia estadística. Entonces, ¿qué entendemos por proporción? Una parte del todo, como dijo Betty. Pero el detalle es que cuando nosotros
vemos proporción, por lo general, no en su totalidad, por lo general, podríamos decir casi en todo, se asocia específicamente a una variable cualitativa. ¿De acuerdo? Ese detalle. Cuando hablamos de una relación, ¿qué cosa es una relación? ¿O qué se debe entender por una relación? Por una relación se debe entender que voy a tener dos variables. No hablemos de variable X y Y, ¿ya? Por favor. Porque esa situación o esa idea de que cuando hablamos de variable dependiente, independiente, yo no la comparto porque para identificar que sea independiente y dependiente tendríamos que establecer una relación causal, para empezar. Cosa que no necesariamente es así. Pues bien, entonces, en el caso de la relación, yo podría tener dos variables. Como ustedes quieran, x1, x2, y1, y2, variable A, variable B, no hay problema. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que yo podría establecer una posible relación, pero en base a un modelo que me explique el comportamiento de esas variables. Y ahí justamente entra ahí un tema que se trabaja en estadística, que es la regresión lineal simple, ¿no? Esa es una primera relación que podríamos pensar, pero también en términos de relación, podemos establecer relación cuando tengo variables cualitativas, ¿de acuerdo? En el caso de la regresión, se estila o se considera pues tener una variable, o perdón, dos variables cuantitativas, que podrían ser discretas o continuas. Muy bien, entonces con esa idea vamos a ver qué tenemos acá. Vamos a mencionar un poco, vamos a conversar de la prueba binomial y chi cuadrado para una muestra. La distribución binomial, ustedes la conocen, lo vimos, lo conversamos, me parece, cuando tuvimos la oportunidad de ver cálculo de probabilidades. Es una distribución bastante útil en estadística, pero tiene definitivamente algunas características, ¿cierto? A ver, ¿quién recuerda algo de la distribución binomial? A ver, por favor, compartan. ¿Quién recuerda algo? A ver. Es una distribución de tipo discreto. Muy bien. Tiene dos parámetros. Excelente. El P, probabilidad de éxito, y Q, que sería el de fracaso. Ajá. Y los ensayos en cada experimento son constantes, el P en este caso. Ya. Ya, ok. Muy bien. Eso, bueno. Muy bien, Clinton. Pero hay un detalle en la opinión de Clinton, que sí, es cierto, hay dos parámetros, pero no es P y Q, es N y P. El Q es el complemento del P. O sea, por añadidura obtengo siempre Q porque tengo el P. Pero muy bien, Clinton. Muchas gracias. Y claro, Clinton ha rescatado algo muy importante de la distribución binomial, porque hay que entender que en estadística hay variables discretas y hay variables continuas y hay distribuciones que nos ayudan a analizar el comportamiento de cada una de ellas. Y una distribución es la distribución binomial, que justamente nos ayuda, nos permite ver el comportamiento de esa variable cuando tiene un comportamiento discreto. Ok. ¿Y chi cuadrado? ¿Saben algo ustedes de chi cuadrado? ¿O no conocen nada de chi cuadrado? La chi cuadrado, chicos, es una distribución también de probabilidad, pero es una distribución que nos ayuda a analizar el comportamiento de una variable continua. Sin embargo, esta distribución chi cuadrado es muy utilizada, es muy útil, sobre todo cuando queremos establecer relación o ver el comportamiento de una variable. Es decir, por ejemplo, se me ocurre y digo, a ver, profesor, tenemos la distribución de los alumnos respecto a carrera profesional. Entonces yo tengo todas las carreras profesionales de Adeguacho, tengo enfermería, medicina, estadística, matemática, todas. Yo tengo un cuadro de estadístico. Pero la gran pregunta es, quiero probar si la distribución de alumnos por cada carrera es homogéneo, por ejemplo. Ahí me ayuda la chi cuadrada. ¿De acuerdo? Ahí me ayuda la distribución chi cuadrado para justamente probar esa hipótesis donde yo podría decir que el comportamiento de los alumnos es homogéneo. Bien. El logro de hoy día, en esta parte de la sesión,
es que al término de esta sesión, ustedes deben ser capaces de identificar de manera adecuada la prueba binomial y chi cuadrado para una muestra. Explique el comportamiento de cada una de las pruebas no paramétricas. Ojo, estamos hablando para una muestra. Bien, entonces, la prueba binomial, no hablemos de la distribución binomial, vamos a hablar de la prueba binomial. Claro, o sea, el trasfondo es que sí se utiliza la distribución binomial acá, pero no vamos a hablar de la distribución, sino vamos a hablar en sí de la prueba. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué nos permite desarrollar esta prueba? Nos permite hacer una comparación de frecuencias, dice, observadas respecto a frecuencias esperadas de una población, de una muestra. Pero hay un detalle acá, que las características que se va a tomar de esa población se asocia a una variable de tipo dicotómica. Dos posibles resultados. Como por ejemplo, ¿qué? ¿Fumas? ¿Sí o no? ¿Te gusta el baile? ¿Sí o no? ¿Te gusta estudiar? ¿Sí o no? ¿Vas de shopping? ¿Sí o no? ¿Tienes enamorada? ¿Sí o no? Dicotómica. ¿De acuerdo? Entonces, en esta parte nosotros nos vamos, ya dada la situación como es dicotómica, entonces tenemos la presencia de, ¿qué cosa? De un éxito o un fracaso. Si la pregunta fuese, por ejemplo, ¿te gusta estudiar? Y la respuesta es sí, va a ser obviamente un éxito. Si la respuesta es no, para mí podría ser un fracaso, porque diría, caramba, ¿cómo va a ser un estudiante universitario que no le gusta estudiar, por ejemplo? Sería algo contradictorio. Entonces, viendo desde ese punto de vista, veo la ocurrencia de una distribución binomial. ¿De acuerdo? Ahí entonces me estoy dando cuenta que se asocia una distribución binomial. Claro está de que, de hecho, vamos a tener asociado una muestra o una población. Eso no está en discusión, para nada. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué debo de hacer para desarrollar una prueba binomial? Bueno, todos ustedes acá ya tienen un curso anterior que han llevado que es inferencia estadística. Y en inferencia, el curso, bueno, se trabaja mucho la parte de prueba de hipótesis. Así que en ese lado, por ese lado, perdón, espero que no tener sorpresas cuando yo les pregunte cuántos pasos hay en el que respecta a planteamiento de hipótesis. ¿Ya? En sí son 5 a 6 pasos. Yo lo considero en 5 nada más. Y esos 5 son los que debemos de tener en cuenta para todas las pruebas de hipótesis que podríamos considerar de acá en adelante. El paso 1, planteamiento de hipótesis. Paso 2, establecer, fijar, identificar el nivel de significancia. El paso 3 es el estadístico de prueba o la fórmula propiamente dicha que nos va a permitir desarrollar la prueba estadística. El paso 4 es establecer, identificar, desarrollar la región crítica, graficarla precisamente. Y por último, la toma de decisiones que se traduciría en una conclusión. ¿Saben cuál es la parte interesante de desarrollar una prueba de hipótesis? No está en el buen uso del estadístico. El estadístico, por lo general, no es tan relevante. ¿Saben por qué les digo? La fórmula está hecha. Lo único que hacemos es reemplazar en la fórmula. Es más, nosotros ahora con el software que vamos a ver más adelante, simplemente alimentamos al sistema y se acabó y solucionó el problema. Y sale el resultado automáticamente. Y ni siquiera me debo de haber preocupado que cómo fue, qué fórmula utilicé. No, nada, en absoluto. Es la gran ventaja de utilizar un software estadístico que podría ser el SPS, el Minitab, el Estadística, el SISTA, el Stagraphics, ¿no? Hay un montón de software estadísticos. Ya. Entonces, ¿dónde está la parte esencial? La parte esencial está en la toma de decisiones. Yo incido mucho en la toma de decisiones. ¿Por qué? Porque la toma de decisiones es una situación que nosotros debemos darlo de manera teórica, literal. No es simplemente acepto o rechazo la hipótesis nula. No, eso ¿para qué? Eso no me sirve.
estadísticamente hablando, no me sirve. Si alguien me dice, profesor, se rechaza la hipótesis, eso no me está diciendo nada. Profesor, se acepta la hipótesis, tampoco me está diciendo nada. Entonces, ¿en qué debemos de terminar o en qué debemos de aterrizar en una prueba de hipótesis? En una toma de decisiones. Fíjense que un objetivo de la estadística, claro, la estadística como ciencia utiliza métodos, procedimientos, recopila, organiza, analiza, interpreta datos, punto. Ya, eso es lo que todos hacemos, punto. Pero ¿cuál es el objetivo de la estadística? El objetivo de la estadística es llegar a una buena toma de decisiones y más aún frente a una situación de incertidumbre. ¿Qué significa incertidumbre? Significa que nosotros no podríamos saber con cierta certeza lo que podría ocurrir. Es decir, analizamos probabilidades. Por eso que acá, si ustedes se dan cuenta, en toda prueba de hipótesis se habla de un error tipo 1, que se traduce en un nivel de significancia. ¿De acuerdo? Entonces, este es el procedimiento para poder desarrollar la prueba binomial. Planteamiento, hipótesis, significancia, estadístico, región crítica y toma de decisiones. Punto. ¿De acuerdo? Muy bien. Lo que vamos a aprender acá en el curso, ¿no? Es que vamos a aprender a utilizar el software, aparte de eso, a tomar decisiones solamente viendo valores de p-valor. Ni siquiera, escuchen, ¿eh? Ni siquiera me voy a preocupar por abrir mi tabla estadística y ver si cae en la zona de rechazo, no cae en la zona de rechazo, etcétera. No, eso no. Vamos a aprender a analizar prueba de hipótesis viendo solamente el p-valor. Este es un ejemplo de la prueba binomial. Eso no lo voy a dejar ahí, ¿eh? Porque eso lo vamos a ver luego. La otra prueba se llama la prueba chi cuadrado. La prueba chi cuadrado, en comparación a la prueba binomial, ¿no? Tiene también sus características propias. Lo que sucede es que acá vamos a analizar también frecuencias esperadas, observadas, ¿no? Pero la idea es que ahora acá en una prueba chi cuadrado, nosotros vamos a tener factores y esos factores se asocian en algunos casos a categorías, ¿de acuerdo? Entonces, nosotros tenemos que ver cómo es el comportamiento de las observaciones en las categorías o en los niveles de la variable. Y es por eso que nosotros en esta parte tenemos que ver si, por ejemplo, hay diferencias, el comportamiento es el mismo o en todo caso homogéneo. ¿De acuerdo? Acá no vamos a tener una situación de dicotomía por si acaso. La dicotomía se va a dar en el caso de la prueba binomial. Acá no, para nada. ¿Cuál es el procedimiento? Es el mismo. Planteamiento de hipótesis, significancia, estadístico, región crítica y toma de decisión. Ahora, hay un detalle acá que debemos de aprender, o bueno, en todo caso deben conocer, que la distribución chi cuadrado es una distribución que presenta una simetría positiva, ¿no? Si nosotros buscamos la distribución chi cuadrado en Google, por ejemplo, acá voy a poner distribución chi cuadrado, chi cuadrado, por ejemplo, gráfica, voy a poner acá la gráfica, para que vean, ahí está, miren, esta es la distribución chi cuadrado. Esta es una distribución que presenta una simetría, ¿de acuerdo? Que obviamente es muy diferente a la distribución normal, por ejemplo. La distribución normal, si nosotros nos acordamos, la distribución normal, ¿no? Tiene un comportamiento que simétrico. Acá está, ¿ve? Esta es la distribución normal, fíjense, acá está. Acá, miren, esta es la distribución normal. En cambio, esta es la distribución chi cuadrado. ¿Y por qué les hago ver esto? Lo que pasa que nosotros cuando analizamos estadística, al margen de conocer la distribución, debemos de saber cómo también su comportamiento. Y ojo, que la distribución chi cuadrado también va a estar asociada ¿a qué? Al tamaño de muestra que podríamos tener. Dice la teoría que mientras más grande sea el tamaño de muestra y yo quiera estudiar o analizar una chi cuadrado,
esa distribución chi cuadrado va a tender a una distribución normal. Fíjense, acá está el ejemplo bastante claro, miren. ¿Qué pasa con esta línea moradita, la bien pronunciada? Dice 3, significa que esto es la muestra. La siguiente cuando muestra es 4 y la siguiente cuando muestra es 5. ¿Qué pasa cuando la muestra tiende al infinito? La distribución tiende a una distribución normal. Ahí está el detalle, ¿no? Pero claro, eso sí, nadie lo discute, la distribución chi cuadrado es una distribución que tiene una asimetría positiva, tiene un sesgo hacia la derecha. Y esa distribución chi cuadrado solamente adopta valores positivos en lo que respecta a puntos críticos. No es como la distribución normal. La distribución normal adopta valores negativos y positivos, dado que es una distribución simétrica. ¿De acuerdo? Bien. ¿Dónde estoy? Acá. Y claro está de que tengo que plantear las hipótesis y todo lo demás, ¿no? El material que nosotros tenemos acá, yo tengo cuidado y planteo las hipótesis de tal manera que son hipótesis modelo que a ustedes va a servir específicamente para hacer las hipótesis de manera general en términos de planteamiento, ya sea una binomial y una chi cuadrado en este caso. ¿De acuerdo? Entonces, por ese lado, pueden tomarlo como modelo. El estadístico es este que está acá. Este es el estadístico de prueba, ¿no? O la fórmula estadística, donde puedo ver que hay un F sub 0, un F sub E, ¿no? F sub 0, frecuencia observada, F sub E, frecuencia esperada. ¿Cómo se obtiene eso? Eso es parte de explicación, obviamente, con el ejercicio que vamos a ver luego. Pues en esta parte de esta primera sesión, que es la sesión 3, ¿no? Tenemos el uso de uso y aplicación de la distribución, la prueba binomial y la prueba chi cuadrado para una muestra. ¿De acuerdo? Bien. Vamos a ver ahora el otro punto. Acá. Este es el otro tema. Vamos a avanzar con la teoría. El tema de la teoría, la práctica se hace más rápida. Bien. Bien. Perdón, un segundito.
Ya, gracias. A ver, chicos. Dice, ¿qué es para usted una variable ordinal? ¿Qué significa dicotomía? Dicotómica. Bueno, dicotómica les dije hace un rato, ¿no? Así que eso por ahí no hay problema. Pero ¿qué es una variable? Para usted es una variable ordinal. A ver, ¿qué me dicen? Los escucho. O dígame un ejemplo, ¿no? De una variable ordinal. A ver, Bueno, malo, regular. bueno, malo, regular. Ya. Eso sería una respuesta de qué tipo de pregunta, por ejemplo. De ordinal. ¿Perdón? Es un ejemplo de la variable ordinal. Ya. Por ejemplo, la clasificación de los estudiantes según bueno, malo, regular. Clasificaríamos, ¿o no? Ah, ya. Ok. Ajá. Nivel de satisfacción, por ahí en eso digo. Claro, también, ¿no? Nivel de satisfacción. Mm. Ya, entonces, con esos ejemplos, ¿cómo podría describir a una variable ordinal? A ver, Que expresa el lugar que ocupa una persona. expresa el lugar que ocupa una persona. Ya, que se establece un orden. Ujú. Establece un orden. Ok, claro. Por ejemplo, ahí hablamos de nivel de satisfacción, como dijo Clinton, rendimiento académico de una persona, por ejemplo, de un alumno. Podemos hablar de ciclos académicos, podemos hablar de qué, de orden de mérito, de jerarquía en una empresa. Eso se asocia a una variable ordinal. Pero acá hay que tener presente que para poder hablar de una variable ordinal hay una condición inicial, ¿no? ¿Cuál creen ustedes? A ver, si se han dado cuenta. La variable tiene que ser de qué tipo? Cualitativo. Cualitativa. Ese es el detalle, ¿cierto? Vamos a hablar de una variable cualitativa. No es cualquier otra variable, es específicamente cualitativa y en ella establecemos que se debe desarrollar, medir o estudiar bajo una escala ordinal. Muy bien. Entonces, en esta parte vamos a hablar de la prueba de Kolmogorov-Smirnov y de rachas para una muestra. Bueno, la prueba de Kolmogorov-Smirnov, si empezamos a analizar desde el punto de vista estadístico, es una prueba que nos ayuda definitivamente muchísimo. Por ejemplo, esta prueba de Kolmogorov-Smirnov es una prueba que nos analiza la normalidad de datos, ¿ya? Y si yo identifico que mis datos siguen una distribución normal, entonces podemos utilizar una prueba paramétrica para analizar el comportamiento de esa variable. Y tal es así, por ejemplo, todos ustedes han llevado inferencia. Y en inferencia hay un tema que se habla de prueba de hipótesis de la media. Y luego dice prueba de hipótesis para la diferencia de medias. ¿Sí o no? Que lo hemos visto, en las clases anteriores lo hemos visto con un recuento. Pero la pregunta es, y acá viene la pregunta del millón, ¿cómo sabemos que debemos de utilizar una prueba T para una muestra? ¿Cómo sé que debe ser una prueba T para muestras independientes? ¿Y cómo sé que debe ser una prueba T para muestras relacionadas? ¿Cómo sabemos? A ver, ¿quién me responde? Ustedes han llevado inferencia, díganme, cuéntenme. Para los independientes, que las muestras son recogidas de manera independiente, y para las relacionales, bueno, son medidas en dos tipos diferentes. Un ejemplo de muestras independientes. A ver, rendimiento académico en cálculo, por ejemplo, estudiantes de química y estudiantes de física. Ah, muy Son estudiantes diferentes. ya. ¿Y una muestra relacionada? Peso de un paciente antes o después de un tratamiento, Ah, muy bien. podría ser. O Claro. también, Claro, lo que usted está diciendo es correcto. Definitivamente es correcto, ¿no?
vamos a tener la presencia de, por ejemplo, en el caso de muestras independientes, yo tengo dos grupos totalmente diferenciados. Se me ocurre, digo, voy a ver cómo es el rendimiento académico de mis alumnos que estudian en una escuelita fiscal y quiero ver el rendimiento académico de los alumnos que están en un colegio privado y quiero comparar su rendimiento académico. Dos colegios diferentes, dos escenarios diferentes, bajo dos condiciones diferentes. A ver, quiero establecer si existe una diferencia significativa. Ahí están las muestras independientes. Y en una muestra relacionada es correcto lo que usted también plantea, ¿no? Yo puedo tener, por ejemplo, un grupo de pacientes, ¿ya? Y se me ocurre, les mido su hemoglobina, ¿ya? Les mido su hemoglobina. Y obtengo ya está regresando la línea. Ya está regresando la línea. Chicos, ¿me escuchan? Sí, Hola. Sí, profesor. ¿Qué cosa? Ya, uy, me quedé sin. Disculpe, me quedé sin internet. Ya, a ver. Le decía, ¿no? De que nosotros en este caso, a ver, no estoy compartiendo. Todo se bloqueó. Es la virtualidad. Pero no se preocupen, ya se viene presencial ya, a partir de agosto ya. ¿Sabían, no? Agosto, septiembre ya. ¿Sabían o no sabían? No, profe. Sí, ya se viene la presencialidad. Está cerquita, acá a la vuelta ya. Así que vayan alistando sus chivas, como dicen. Bien, entonces le decía de que ya me olvidé lo que estaba diciendo también.
como me fui a ver mi router, dije de repente está fallando y se ha habido la línea todo. Ya, bueno, entonces, si nosotros queremos probar, no, ya me acordé de las muestras independientes. Ya. Estamos en una muestra relacionada. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si tengo una muestra relacionada, por ejemplo, tengo un grupo de chicos, decía, y evalúo su hemoglobina, ¿no? Y veo, tiene bajo nivel de hemoglobina, qué sé yo. Entonces, les doy frijol, lenteja, quinoa, sangrecita, todo por un mes. Al cabo del mes, nuevamente otro análisis y veo su reporte hemoglobina. Si ha subido o ha bajado o se mantiene igual. Entonces, estoy desarrollando dos observaciones en un mismo grupo de individuos. Eso es una muestra relacionada. ¿De acuerdo? Ok. Ahora, pero hay un detalle ahora, que para probar hipótesis, considerando una prueba T para una muestra o una prueba T de dos muestras independientes y relacionadas, ¿cuál es el primer requisito que deben seguir mis datos? ¿Cuál es el primer requisito? A ver. Que sean dependientes. No. A ver. ¿Qué les dijeron cuando llevaron inferencia? ¿Cuál es el requisito? El requisito, muchachos, es que se debe cumplir la normalidad de los datos. Y se debe cumplir ese primer requisito, ¿saben por qué? Porque recién viendo que cumpla la normalidad, puedo establecer la prueba de estudio para una muestra independiente o relación. Ahora, hay otro detalle. Cuando ustedes hacen una prueba de muestras independientes, ¿qué es lo primero que tienen que hacer? A ver, aparte de la normalidad, ya vieron que es normal, ya van a hacer prueba de muestras independientes, pero ¿cómo, cómo sabemos que las muestras son independientes? O perdón, ¿cómo analizo eso? A ver, díganme. ¿Qué tengo que hacer? También que sean muestras grandes, pues, ¿no? ¿Grandes? No, yo puedo tener 10 alumnos y 12 alumnos. No es un requisito que sean las muestras grandes, ¿eh? A ver, ¿qué creen? Los datos deben ser obtenidos en forma de intervalo razón. Otro dato. Bueno, integrar la razón obviamente es una variable cuantitativa numérica. Ya, eso de hecho que va a cumplirse. Ya, otro. Hay algo más. A ver, acuérdense, acuérdense. ¿Qué cosa será, profesor? ¿Qué cosa será? A ver, acuérdense, chicos. ¿Saben qué cosa es, muchachos? ¿Ustedes han escuchado de la prueba del EBN? ¿Han escuchado la prueba del EBN? Es para evaluar las Hola. varianzas. Ah, claro. Eso es. Tenemos que hacer, después de la normalidad, tenemos que hacer la prueba del EBN. La prueba del EBN es una prueba que nos permite ver si las varianzas son o no son iguales. Eso es. Bien, esa es la prueba del EBN.
¿Y por qué tengo que hacerlo? ¿Por qué no tan rápido hago la prueba de independencia? No. Es que en el caso de la prueba, perdón, en el caso de que cuando uno hace una prueba de independencia de dos muestras, yo tengo que fijarme y cerciorarme de que estoy definitivamente si las varianzas son, hay dos condiciones. Cuando tengo independencia de muestras, muestras independientes hay dos condiciones que debe asumirse. Si las varianzas son desconocidas e iguales y las varianzas son desconocidas y diferentes. Y esa prueba de Bene justamente nos ayuda en ello. ¿De acuerdo? Entonces, por ese lado hay que tener un poco de cuidado. No es simplemente, ya, yo veo los datos, desarrollo perdón, de dependencia de medias y se acabó. No es así. No es así. ¿De acuerdo? Bien. Ya, entonces, eso de ahí ustedes tienen que manejarlo. ¿Cuál es el logro de esto? Es que al término de la sesión, el estudiante será capaz de identificar correctamente la prueba de Kolmorov-Smirnov y de rachas para una muestra. Explica el uso adecuado de cada una de las pruebas establecidas. Muy bien. Entonces, la prueba de Kolmorov-Smirnov es una prueba estadística, ¿no? Que se desarrolla y se utiliza especialmente, dice, adecuada para datos ordinales. Pues nos permiten ver cómo las observaciones de una muestra se ajustan específicamente a una distribución determinada. No estamos hablando de la distribución normal, sino vamos a tener que ver que se ajusten a una distribución determinada que podría ser de repente una distribución, qué sé yo, exponencial, binomial, Poisson, geométrica, hipergeométrica, binomial negativa. ¿De acuerdo? Es una prueba que nos va a permitir sobre todo corroborar o contrastar, como se dice, si una distribución teórica que vamos a mencionarla, ya, se asocia específicamente a una variable bajo una escala ordinal. Esa es la prueba de Kolmorov-Smirnov que vamos a ver en esta parte. El estadístico de prueba es, acá lo tenemos, el ZKS. ZKS, Kolmorov-Smirnov, y Z nos debe hacer pensar en la distribución normal. Sí, se asocia a la distribución normal. Bien. Y como ustedes ven, acá tenemos el esquema o los pasos a seguir para poder establecer esa prueba de Kolmorov-Smirnov. ¿De acuerdo? Bien, por acá tenemos un ejemplo que lo vamos a ver luego. Vamos acá. La prueba de rachas. ¿Qué es la prueba de rachas? Es una prueba también no paramétrica, ¿no? Y sobre todo se aplica, dice, en variables aleatorias dicotómicas. Aquellas que se generan de ensayos cuyos resultados, dice, posibles son de la forma éxito y o fracaso. O sea, podríamos pensar, profesor, por ahí en una binomial. Claro, podríamos pensar en una binomial, pero no necesariamente así, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque lo que dice una prueba de rachas es lo siguiente, es una secuencia de observaciones de un mismo tipo y se espera se espera que lo que ocurra con cualquier observación sea independiente de las características de la anterior. Y claro está que vamos a utilizar un estadístico un poquito más complejo, ¿no? Ese es el estadístico de la prueba de rachas. Acá en la prueba de rachas hay que tener en consideración el tamaño de la muestra. Teóricamente hablando, menciona que el n debe ser menor que 20 o podría ser mayor que 20. ¿De acuerdo? Menor que 20 o mayor que 20. Y según fuese el caso, entonces tendría que establecer la prueba, ¿no? O el estadístico a utilizar. Bien, entonces como ustedes ven, la secuencia en términos de análisis es el mismo en todos.
tenemos los 5 pasos en lo que respecta a planteamiento, significancia, el estadístico, la región y la toma de decisiones. ¿De acuerdo? Y también tenemos un ejemplo por acá. Y bueno, acá tenemos más que conclusión que hemos visto, ¿no? Acá tenemos Kolmogorov y prueba de rachas. Lo que pasa es que el material está programado con 2 pruebitas nada más por la situación de práctica que se hace, ¿no? Y se explica el uso del software. ¿De acuerdo? Esta es la sesión 4. Vamos a avanzar con la sesión 5. A ver. ¿Qué tenemos en la sesión 5? En la sesión 5, vamos acá directamente. Hay que aprovechar acá. Hablamos acá de prueba de Mann-Neymar y de Wilkinson. O sea que habría 6 pruebas, las cuales vamos a tener que abordar la siguiente clase con los ejemplos o los casos que tenemos acá. Mann-Neymar y Wilkinson para el caso de 2 muestras relacionadas. En los casos anteriores solamente para una muestra, binomial, Kolmogorov-Smirnov, chi cuadrado y de rachas solamente para una muestra. Ojo, tengan cuidado. Y ahora el caso que vamos a ver acá es para el caso de 2 muestras, pero relacionadas. Entonces, al término de la sesión, ustedes acá en este caso deben ser capaces de describir las pruebas de Mann-Neymar y de Wilkinson para el caso de 2 muestras relacionadas, haciendo uso adecuado del software. Entonces, empecemos un poco a conversar de la prueba de Mann-Neymar. La de Mann-Neymar se asocia específicamente cuando tengo una variable que tenga 2 niveles, es decir, una dicotomía. Bien, y esta dicotomía se da en una situación de una relación que podríamos hablar de una situación de dependencia. ¿Ok? Voy a ponerlo así un poquito más grande esto. Ya, ahí. Entonces, ¿qué es lo que tengo acá? Vamos a tener una tablita de doble entrada por la cual nosotros vamos a tener que establecer un estadístico. Lo que tenemos que ver acá es, por ejemplo, analizar sus proporciones. Cómo funciona una variable en niveles de antes y después. Se utiliza muchísimo, por ejemplo, en situaciones clínicas acá. Quiero ver, por ejemplo, el resultado de un paciente cuando se le aplica un tratamiento. ¿Funciona o no funciona? ¿Favorable o no favorable? Ahí funciona el Mann-Neymar. Estos son los pasos para realizar la prueba Mann-Neymar cuando las muestras son relacionadas. Fíjense ustedes que acá utilizamos una distribución para poder establecer el estadístico de prueba. Esto que aparece acá, que lo tengo en este lado por acá. A ver, perdón. Este lado. Esa es una letrita que se asocia a una distribución. La distribución con la que vamos a trabajar acá es la distribución chi cuadrado. ¿De acuerdo? Es la distribución chi cuadrado. Y claro está de que en términos más que operativo, no es complicado los estadísticos, ¿no? Sobre todo porque vamos a tener un uso del software, a eso me refiero. Esta es una tablita, y este es el caso que vamos a ver luego. Como ustedes pueden ver, acá tengo una tablita de doble entrada de 2x2. Este es un caso típico donde se debe utilizar, por ejemplo, una prueba de Mann-Neymar. La otra prueba es la prueba de Wilkinson. En la prueba de Wilkinson nos permite desarrollar un análisis cuando queremos establecer diferencias en un mismo elemento. ¿De acuerdo? Por ejemplo, una persona antes del COVID de repente tenía 90 kilos, ahora le dio el COVID, después del COVID, ¿cuánto pesa? 70 kilos, perdió
20 kilos. Eso ha pasado, situaciones. Yo les digo por experiencia propia, cuando a mí me dio el COVID, yo bajé 10 kilos. Bien, porque obviamente, pues, eso, bueno, ¿cómo se le podría decir, no? A mí me atacó, por ejemplo, y me dio por no comer, no tenía hambre. No me llamaba para nada el apetito, ¿no? Entonces son situaciones, ¿no? Características de algún paciente, pero que no necesariamente se dan en todos. Entonces, el caso de la prueba de Wilcoxon es más o menos así, pero en la prueba de Wilcoxon nosotros vamos a utilizar un estadístico que lo hemos manejado ya, que es el estadístico T-Student, ¿de acuerdo? Y vamos a tener que establecer o trabajar bajo una escala de intervalos, por ahí está, ahí está, y que las diferencias dice entre cada par de observaciones se establecen de esta manera, ¿no? Que tengo acá un DSUI con XUI y SUI. Este de acá debería tener una distribución normal, dice. Ahí está. Es una condición. ¿De acuerdo? Y hay una característica acá, dice, debido a que no siempre los datos son experimentales o muestrales obtenidos para la comprobación de hipótesis, cumple una condición de normalidad. Y se propone entonces como alternativa la también llamada prueba de rangos de signos de Wilcoxon. O sea, como no cumple la condición de normalidad, acepto o considero Wilcoxon. Entonces, la prueba de Wilcoxon se asocia o se compara en todo caso con una distribución normal. Por lo que acá, si ustedes observan, tenemos la presencia de un Z. ¿De acuerdo? Hay un Z. Y eso obviamente me permite o nos invita, ¿no?, a hacer el análisis utilizando la distribución normal. Más que todo en términos comparativos. Me refiero a que tendrían que utilizar la distribución normal para situaciones de querer comparar el valor que yo encuentro acá, el valor teórico, en base a la prueba estadística o estadística de prueba, y lo comparo con un valor tabular. ¿De acuerdo? Bien. Y claro está de que tenemos 3 escenarios siempre, ¿no? Cuando planteamos hipótesis siempre tenemos 3 escenarios. En este caso, no en todos, por si acaso. No en todos. En este caso sí. Hablamos de una cola izquierda, cola derecha, una situación bilateral. ¿Ok? Entonces acá tenemos también otro ejemplito para poder analizar el caso de la prueba de Wilcoxon. Muy bien. Ya está. Entonces acá tenemos 6 pruebas. Tenemos la prueba binomial, tenemos la prueba chi cuadrado, tenemos la prueba de Kolmogorov-Smirnov, la prueba de rachas, la prueba de Mag-Neymar y la prueba de Wilcoxon. Estas 6 pruebas lo vamos a ver la próxima semana utilizando el SPSS. Así que por favor tengan operativo este software, ¿ya? Este software. Al menos el SPSS. También se puede trabajar con el Minitab, pero el más ideal es el SPSS, ¿ya? Y si por ahí nos sobra un poquito de tiempito, podemos trabajar de repente un poco con lo que se denomina el Minitab. Bien. Listo, chicos. Acá nos vamos a quedar, muchachos, ¿sí? Por favor, ya. Debo agradecer bastante. Para la próxima semana vamos a hacer toda la parte práctica y como la próxima semana estamos 13 y según lo que he estado viendo en el sistema podemos ingresar notas hasta el 15. Entonces, como vamos a hacer la parte práctica la próxima semana de estas 6 pruebas, ya, yo les voy a dejar una tarea de unos 3 problemitas para que vean ustedes, analicen y vean qué prueba debe ser, lo desarrollen y eso lo envían como tarea y eso vendría a ser una evaluación, ¿de acuerdo? Pero nos faltaría una nota porque tenemos que estar pensando en 2 módulos ya. Entonces, la primera parte, me refiero a la primera parte cuando hemos hablado de la parte introductoria de pruebas paramétricas, por ahí hemos hecho un tema de prueba de hipótesis, intervalo de confianza, por ahí de esos temas,
revísenlo. También les voy a tomar unas 3 preguntitas que va a ser como tarea para su evaluación del módulo 1. Entonces, de esa manera tendríamos ya nota del módulo 1 y nota para el módulo 2. ¿Estamos de acuerdo? Y con eso nosotros tendríamos ya un poco de tranquilidad, sobre todo ustedes, tranquilidad respecto a sus calificaciones. Al menos tener una nota. ¿Ya? Y esa nota se puede duplicar o triplicar, pero al menos que haya una nota. ¿Estamos bien? Sí, sí, es individual. Profesor, una consulta. Dime, Clinton, te escucho. ¿Y el trabajo para cuándo lo va a habilitar en el laboratorio? No, pero primero tengo que dejarles la tarea, pues, y luego lo habilito, ¿no? Pero, la tarea de los temas anteriores lo puedo enviar ya. Lo puedo enviar. Ya, lo voy a enviar en todo caso. Hoy estamos martes, para el miércoles podría ser, ¿ya? Les envío con tiempo, cosa que lo van avanzando. ¿Les parece? Sí. ¿Ya? Cosa que quedaría pendiente la parte de las pruebas de hipótesis que hemos hecho hoy día y les he explicado un poco. ¿De acuerdo? Creo que con la parte práctica van a tener un poco más tranquilidad. ¿Sí, chicos? Bien. Listo. Y entonces, muchachos, ¿cómo dice, perdón? ¿El trabajo que va a dejar es individual? Sí, hija, sí, es individual. Es individual. ¿Ya? Bien. Entonces, chicos, yo les agradezco, ¿ya? Y como empezamos hoy día, les dije que me van a disculpar. Tengo una consulta a las 12:30 en el hospital, ¿ya? Por favor. ¿Sí? Bien. Les dejo entonces, ¿ya? Profesor, disculpe. Profesor, disculpe. Dime, hija, te escucho. ¿Hasta cuándo es el plazo para entregar la tarea? Todavía recién voy a enviarles, pero les estoy diciendo. Recién voy a enviar para el miércoles, sí. Y ahí tendrán que leer o les voy a avisar, ¿ya? No te preocupes. Ya, profesor. Hasta Listo. luego. Cuídense. Gracias por su tiempo. Nos vemos. Gracias, chicos. Chao, chao. Gracias, gracias. Hasta luego, Chao, chao. profesor. Gracias.